somos un grupo que está compuesto por Daniel, Adrián, Jacob Pulido, Xavi Crespo, Lucía Seba y yo, que soy Estela Lauden. Y os vamos a hablar de la Edad Media en general. En el 308, en el 380, los romanos se hicieron cristianos. En el 409 vinieron los visigodos a la península, donde compartían con los romanos la península. En el 476, que allí es donde empezó la Edad Media, es cuando los romanos, es cuando la caída romana, es cuando los romanos cayeron. En el 711 vinieron los musulmanes a España. En el 929 es cuando un emirato fue califato. En el 929 el emirato se convirtió en califato. En 1031 fueron los reinos de taifas, que allí es donde el Al-Ándalus se fueron dividiendo las ciudades. Y en 1492 se acabó la Reconquista cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Y también Cristóbal Colón descubrió América. En 1230 fue se juntó Castilla de Aragón. Bueno, y ahora os dejamos con otros compañeros. Hola, soy Adrián y os voy a hablar sobre mi esquema de la Edad Media. Una línea del tiempo es una línea que dice los años más importantes. En el 418 llegaron los visigodos y conquistaron España y vencieron a los romanos y fundaron su reino con la capital en Toledo. En el 711 vinieron los musulmanes, vencieron a los visigodos y lo conquistaron todo y fundaron su reino al Andaluz con la capital en Córdoba. En el 722 se funda el reino de Asturias en la zona cantábrica. En el 756 el emirato deja de depender de Damasco. En el 929 pues el emirato deja de ser emirato a ser un califato. En el 1031 los reinos musulmanes se dividen enfrentados entre sí en reinos taifas. En 1085 Alfonso VI conquista Toledo. En el 1137 el reino de los condados catalanes se une con el reino de Aragón y forma la corona de Aragón. En el 1212 había una guerra que se llamaba las Navas de Toroncha, que estaba luchando entre los reinos cristianos y los musulmanes, y los cristianos ganaron. En 1230 la corona de Castilla y León se unieron y ahora se llamaron la corona de Castilla. En el 1479 se une la corona de Castilla y Aragón y forma la corona de Aragón. Y en el último año 1492 se unen, el fin de la Edad Media, y Cristóbal Colón descubre América y los reyes católicos conquistan Granada, el último reino de los musulmanes. Bueno, ya he terminado. Hola, soy Xavi y os voy a explicar los visigodos. Los visigodos eran un poblado bárbaro que invadió la península en el siglo V. Establecieron su capital en Toledo y expandieron sus territorios por la meseta central y por la costa mediterránea. En
a principios del siglo VIII fueron conquistados por los musulmanes. Ahora os paso con Jacob. Hola, soy Jacob y os voy a explicar este libro que he hecho, que con mucho gusto. En el año 40 después de Cristo, el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Después, en el año 41, llegaron los visigodos a la península ibérica. Estos son los reyes visigodos. No toca Jesús. Los reyes visigodos que fueron Leovigildo, Recaredo, Recesvinto y Don Rodrigo. Después, en el año 476. 476 es la caída del Imperio Romano. Después, en el año 711, los musulmanes le ganan a Don Rodrigo e invaden la península ibérica. Y ahora os dejamos con otro grupo. Hola, somos el grupo de los visigodos y os voy a presentar una anécdota de los visigodos. Los visigodos en la península hacia el siglo V firmaron una alianza con los romanos y estuvieron en la península y en el sur de Francia. Ahora os voy a pasar con Leovigildo. Hola, soy Leovigildo. Yo fui rey de los visigodos en el 572 hasta el año 586. Mi padre se llamaba Leovigildo. Desde conde en 523 hasta 526. Obtuve el reino después del fallecimiento de mi hermano Liuba I. Yo emprendí diversas campañas militares a lo largo de la geografía hispana. Yo luché contra los vascones para poder fundar la ciudad de Victorium para poder vigilar a los vascones. Ahora os dejo con Recaredo. Hola, soy Recaredo. Fui rey visigodo en el año 586 hasta el año 601, cuando murió en Toledo. Yo soy hijo y sucesor de Leovigildo. Combatí a los francos y a los vascones. Soy hermano de Hermenegildo. Fui asociado al trono por mi padre. Así ocurrió las protestas de los nobles visigodos. Ahora os dejo con otro rey visigodo muy importante, Recesvinto. Hola, soy Recesvinto. Fui un rey visigodo de 653 a 672, aunque goberné con mi padre hasta el asunto desde 649. Yo llevé una política distinta a la de mi padre. Fui más estricto con los judíos, pero más bueno con la iglesia y con la nobleza. Ahora os paso con mi compañero Pablo. Hola, soy Pablo y os voy a explicar la anécdota de Leovigildo. Leovigildo tuvo dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Hermenegildo era cristiano, por lo cual su padre debió elegir
ser politeísta como él o ser cristiano y ser expulsado de la península. Hermenegildo eligió ser expulsado de la península a Barcelona y seguir con su religión cristiana. Murió con una causa extraña y entonces dejó el reinado a su hermano Recadero. Bueno, os voy a pasar con Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Miguel Chabre y os voy a explicar el esquema de que he hecho. En el esquema salen los 3 reyes visigodos más importantes y todo sobre la wiki en resumen. Si queréis verlo, tan solo os tenéis que meter en proyectomedieval.yindo.com. Ahora os dejamos con otros compañeros. Muy bien, te estaba esperando. Por favor, siéntate y no te quedes ahí de pie. Bueno, mientras nos sacan la comida, ¿qué tal si hablamos de visigodos? Es que mi hija tiene que hacer un trabajo de los visigodos y no sabe nada, y yo tampoco. Yo me sé una cosa muy interesante sobre los reyes. Yo me acuerdo de 3 reyes: Leovigildo, Recadero y Recesvinto. Parece interesante, cuéntame más. Pues que Leovigildo fue rey de los visigodos del año 572 a 586. Qué interesante. Recadero fue rey de los visigodos desde el 586 hasta el 601. Yo me acuerdo de Recesvinto, era... Lo puedo decir yo, es que me hace hilo. Vale. Recesvinto fue rey de los visigodos desde el 653 al 672. Bueno, adiós. Yo solo quería saber cosas sobre visigodos. Hola, ¿qué tal? Hola, somos el grupo de Al-Ándalus, que está compuesto por Javier Gracia, Sergio, Veraló, Diego Martínez y yo, Maider Escobedo. Hola, soy Javier y os voy a contar cosas sobre Al-Ándalus. Al-Ándalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana. En el 929, el Emirato de Córdoba en el 929, al cabo de un tiempo, se fue convirtiendo en el califato dependiente de Damasco. En el 1031 se dividió en los reinos de taifas. Y ahora os dejo con Veralou, que os dirá más cosas. Los andalus, en el siglo VII, los musulmanes habían comenzado una rápida expansión. Ocuparon Oriente Medio y el norte de África, llegaron a la península. Os voy a explicar el aprendizaje en Al-Ándalus. El aprendizaje era muy bien preciado en el pueblo. El acceso en Al-Ándalus a una educación elemental estuvo al alcance de un gran número de población. Con 6 o 7 años, los niños de Al-Ándalus aprendían a leer, escribir, a recitar el Corán y aprendían nociones básicas sobre las matemáticas. Al-Ándalus es como se le llama a la península cuando lo conquistaron los musulmanes en la Edad Media entre los años 711 y 1492. La conquista de la península, desde los musulmanes empezaron la conquista desde Oriente Medio y el norte de África. A principios del siglo VIII había un rey visigodo llamado Roderico que hizo enfadar a los musulmanes y ellos llamaron a su jefe, Tarik ibn Zayed, que empezó la conquista desde Gibraltar.
Yo soy Maida y os voy a hacer un esquema de todo. En el año 711 los musulmanes llegaron a la península por el estrecho de Gibraltar. Al principio eran un emirato que dependía de Damasco, pero en el año 756 crearon el primer emirato independiente. Luego, más tarde, en el 929, se creó el Califato de Córdoba. El último reino musulmán que quedó fue el reino nazarí de Granada, que cayó en manos de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el año 1492, y ahí acabó la Edad Media, también con el descubrimiento de América. Ahora os paso con Javier Gracia. Esto ha sido todo sobre hoy y mañana os atenderán otros compañeros.